Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denle ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el evangelista Mateo que la partida de Jesús hacia un lugar solitario se riega, y las multitudes, corriendo a pie, van detrás de Jesús, quien por su parte va en una barca. Nos encontramos a los alrededores del lago de Tiberíades, bellísimo, y el seguimiento que las multitudes hacen de Jesús, en este caso, contradice la intención del Maestro. Lo que Jesús está buscando es estar solo y aparte, pero la gente no lo deja. Y esta contradicción a los planes le da reverso a la decisión de Jesús. Incluso creo que podría decir de una forma brutal, violenta. Si nos fijamos bien, al final de nuestro relato, nos enteramos, por boca del narrador, que esta gran cantidad de gente realmente eran miles y miles de personas. Dice 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Si están las mujeres, las esposas por lo menos, ya llevamos 10,000. Bueno, estamos hablando de adultos. Y si contamos los niños, una familia que tiene promedio 3 a 5 niños, ¿cuántas personas había? Tenemos miles y miles de personas. ¿Cómo te sentirías tú si miles y miles de personas, 20,000, 30,000, todas ellas te caen encima? Jesús se siente presionado, atiborrado. Pero bueno, el Evangelio nos dice, precisamente en este movimiento de un Jesús que se aleja, y la gente que va detrás, siguiéndolo, diríamos también persiguiéndolo, Jesús no busca a las multitudes, es al revés. Es la gente la que está buscando a Jesús. Incluso Jesús a veces se toma la tarea de desalentar a las numerosas multitudes que lo buscan. Ciertamente Jesús no parece interesado en ganar más y más seguidores, al menos no de ese tipo que ocurren en las redes, como ganar seguidores. No, Jesús eso no le interesa. No parece interesado en contar con una gran cantidad de oyentes. Lo que Él quiere son discípulos de verdad. Ojalá fueran también esas mismas multitudes. Pero lo que Él busca es otra cosa. Pero lo cierto es que si Jesús no busca, no es aquel que aparece buscando incrementar número de seguidores,
tampoco se hace el sordo al grito de la gente, a las necesidades de la gente, al hambre y sed del pueblo. De hecho, aquí sigue el relato, cuando se baja de la barca, anota el evangelista, sintió compasión por esta multitud. Y Jesús aceptó un cambio de programa, mostrando su flexibilidad interna, su capacidad de captar en la multitud que lo distraía de su propósito de soledad y de silencio, un llamado para escuchar y obedecer. La soledad y el retiro eran un requisito para Jesús, para el logro de su misión. Pero Jesús no era tan rígido como para hacer de sus propios derechos y proyectos, por cierto bien justificados, una barrera que le impidiera escuchar la necesidad de los demás. Dice el evangelista, sintió compasión. Es una frase fuerte, splagnisoma en griego. Sentir es como cuando te dan un golpe en la barriga. Eso es, sentir dentro en el estómago un golpe generado por el panorama que se despliega ante los ojos de tanta y tanta gente que está en la miseria, de tanta gente que lo busca implorando algo, lo que necesita, pero comenzando por su propia presencia. Y Jesús siente el sufrimiento, entra en contacto con las carencias de la gente, y mientras las cuida y les hace el bien, ciertamente también se hace bien a sí mismo. Recordemos, ayer acentuábamos más este detalle. Jesús sufría por la muerte de Juan Bautista. Estaba en un momento de duelo. Y además, su aislamiento tenía que ver también con la protección de su propia vida. Claro, porque él era el siguiente en la lista. Claro, la vida de Jesús estaba en peligro. Y Jesús, como es normal, buscó aislamiento. Pero al final, las cosas van a ser diferentes. A Jesús este aislamiento no le quitó la disponibilidad y la apertura para sentir el sufrimiento de los demás, para percibir la carencia y luego actuar en consecuencia. Y a Jesús no se le nota ningún signo de fastidio. Eso a veces pasa cuando te tocan de seguido la puerta para pedirte ayuda, gente que va por la calle. Llega un momento en que ya te cansas. Y esto a Jesús no le molesta. No notamos rebeldía de Jesús frente a la multitud que lo presiona. Jesús asume el dato de la realidad para hacer de esta contradicción a sus planes, a sus proyectos, a su necesidad personal, una oportunidad para vivir la obediencia de Dios. Este mismo Evangelio de Mateo nos cuenta en otras partes, en otras páginas, que la compasión de Jesús por la gente, por las multitudes, era muy grande. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 36, donde se dice que Jesús sintió dolor por la gente porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús se deja chocar internamente, se deja poner en crisis, y este movimiento profundo del alma no se reduce a un simple sentimiento, a un simple trastorno interno, sino que lleva por dentro una gran fuerza cognitiva. Permítame usar esa expresión. Quiero decir
La compasión también es inteligencia del otro. Sí, la compasión, la misericordia, es un tipo de inteligencia del otro. Una inteligencia que implica, al menos, el permitirse una valoración de la grave situación, de lo que le está pasando al otro, ponderarlo bien, interpretarlo bien. No es mirar superficialmente, está mal, tú sacas un billete y se lo das. No. Conocer también, interpretar, darle un nombre a lo que el otro está sufriendo. Incluso, permítame que los diga, ponderar la inocencia del otro. ¿Saben por qué lo digo? Porque la gente no tiene la culpa. No tiene la culpa de la pobreza en la que se encuentra, ni tampoco de sus enfermedades, ni tampoco del abandono social en el que está. Y esta compasión no consiste simplemente en darse cuenta, en hacer análisis. Yo veo tantos y tantos análisis, y en preocuparse y sentir el dolor. Viene el paso siguiente. La compasión implica acción, hacer algo concreto a favor del otro. Y es lo que Jesús hace enseguida. Dice el evangelista Mateo que Jesús cura a los enfermos. No se dice, ayer también lo comentaba, que los sane. Para eso hay otro verbo en el Evangelio de Mateo, en griego. Aquí el verbo es curar. Y curar significa cuidar. Significa en primer lugar servir y honrar a una persona. Ponerse a su lado con paciencia y atención. Asumir la responsabilidad de esta persona que está en desventaja, que está carente, vulnerable, y no dejarla sola hasta que se ponga bien. Y es así como Jesús pasa el día entero, hasta que llega la noche. Y cuando llega la noche, ya se pone oscurito. ¿Qué haces tú con tanta gente? 20,000, 30,000 personas. Aquí hemos multiplicado los 5,000. ¿Qué haces tú con ella cuando se acaba el día? Los discípulos se dirigen a Jesús con palabras muy realistas. Realistas sí, pero faltas de compromiso. Como quien dice, mira Señor, mira lo que está pasando, pasa esto. Pero se quedan de brazos cruzados para no ayudar. Eso de mostrar lo que pasa a otro y uno no mover ni un dedo, me recuerda a un sacerdote, la historia de un sacerdote. No sé si ustedes lo conocieron. Es un padre que vivió aquí en este barrio, el Minuto de Dios. Fue el fundador. Él se llamaba Rafael García Herreros. Y resulta que cuando este barrio comenzó, obviamente el barrio era muy bonito, pero había necesidades en el barrio también. Y entonces venía una persona, lo paraban al padre aquí en la plaza. Estoy aquí al lado de la plaza, el Minuto de Dios, lo paraban. Padre, mire que ahí hay un hueco en la calle. Padre, mire que allí se está cayendo padre, que mire que hay un vecino problemático. Y el padre, ¿saben cómo se lo? Arréglelo usted. Padre, que hay un hueco, arréglelo usted. Padre, que mire que hay que arreglar la verja, arréglelo usted. Y así se los quitó de encima. Pero en realidad era una forma de educar. Era una forma de educar, de responsabilizar. Y hay gente que viene, padre, pero mire, hay que hacer tal cosa. ¿Y usted cómo va a ayudar? A ver. Los discípulos le recuerdan a Jesús algo que ciertamente él ya sabía. Jesús también estaba ahí. Él no era tonto, él se daba cuenta. Que el lugar era desierto y que ya era tarde, ya había caído el sol y que por lo tanto había que resolver la cosa. Había que mandar a la gente a la casa. Que sabía que las tareas tenían que posponerse
para que la gente pudiera ir a las aldeas de alrededor para comprar comida y, se sobreentiende, a descansar. La presencia de Jesús, maestro y guía, pareciera desresponsabilizar a los discípulos, como ocurre a veces en algunas sociedades, no aquí en Colombia, pero hay gente, eso es tarea del gobierno. No, señor, no, señor, todos tenemos una responsabilidad. Y eso pasa a muchos niveles, Pasa en las casas, pasa en los edificios, todo el mundo le manda la tarea a los demás. Le dicen a Jesús lo que él tendría que hacer con las multitudes, pero no se preguntan ellos qué podrían hacer. Todos ellos se muestran, estos discípulos, se muestran incapaces de autonomía y de iniciativa, y van donde Jesús para ponerle oficio, y para ellos hacer lo que quieran. Y la respuesta de Jesús muestra que su manera de pensar no coincide con la de los discípulos. La manera de pensar de Jesús es educativa. Este es un pedagogo, es un maestro. Él los hace responsables al devolverles la solicitud a ellos. Jesús les dice, miren el versículo 16, no necesitan irse, caballeros, no, denles ustedes de comer. Y los discípulos vuelven y reaccionan. Es que eran tremendos esos discípulos. Y le ponen objeción al maestro, como ocurre también en otras partes de los evangelios. La objeción de los discípulos generalmente se refiere a algo realista, razonable, apelan al sentido común. Pero no se dan cuenta, en realidad, de lo que está pasando. Su manera de hablarle a Jesús es una especie de reproche enmascarado. ¿No creen ustedes que es así como los discípulos tratan de quitarse de encima el compromiso? Uno siempre tiende a huir del compromiso, La objeción se refiere a la cantidad ridícula de comida que ellos tienen, 5 panes y 2 peces. Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y uno podría agregar, ¿cómo podremos encontrar en un desierto, además, tantos panes para alimentar a una multitud pero tan grande? Y les voy a decir una cosa, existe un realismo que es falta de fe, que se convierte en un impedimento para que el Señor intervenga en la historia, lo que dificulta que lo nuevo de Dios pueda operar. Y esto es muy frecuente, tantos peros. En este caso es como si los discípulos le dijeran al Señor que su pobreza, que lo poco que tienen a disposición, les impide cumplir con su palabra. Pero preguntémonos, ¿no es quizás una tentación de tantos cristianos el creer que la pobreza, la falta de medios, es lo que dificulta la evangelización, la proclamación y el testimonio del Evangelio? Piénsalo. Pero resulta que para Jesús es exactamente lo contrario. La pobreza es una condición necesaria para el anuncio del Evangelio. El Evangelio empobrece y despoja en el corazón a aquellos que quieren testimoniar y servir. Ellos tienen un gran anuncio, pero pocos recursos. Por ahí la cosa. Solo de esta manera es fructífero el anuncio. El camino indicado por Jesús es el del compartir. Lo pequeño, cuando es compartido, se vuelve siempre suficiente
para todos. Jesús de esta manera prepara un banquete, más exactamente el banquete mesiánico. Entre las tareas del Mesías estaba la de asegurar el pan para la gente, pan para todo un pueblo. El rey David, la figura del Mesías venidero, él primero había distribuido una barra de pan para cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Léalo, lea la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Y aquí Jesús se manifiesta como el que lleva a cabo la obra del Dios. Aquí voy a citar el Salmo, el Dios que da alimento a todo viviente. El Dios que da pan a toda carne, dice literalmente el Salmo 136, versículo 25. Como el pastor que sienta a sus ovejas en los verdes prados para saciar su sed con las aguas y restaurarlo, dice el Salmo 23 en el versículo 2. Por eso nuestro relato de la distribución, multiplicación, compartir de los panes, podemos entenderlo como una prefiguración del banquete eucarístico. Claro, incluso los verbos son los mismos que aparecen en la institución de la Eucaristía. Y pienso, si me permiten, que es útil terminar nuestra lección de hoy recordando que las palabras de Jesús, denles ustedes de comer, se refiere también a nosotros hoy, y que se vuelven una espina en la carne que nos cuestiona frente a la tragedia del hambre mundial. El Papa Benedicto XVI, permítame recordarlo hoy, escribió una carta muy bonita titulada Caritas in Veritate. En el número 27, el Papa relee este relato de la multiplicación de los panes, diciendo que este mandato de Jesús, denles ustedes de comer, tiene también una dimensión política y que requiere un compromiso social del mundo entero. Les voy a citar estas palabras del Papa y con ellas termino. Dice el Papa Benedicto XVI en su enseñanza en Caritas in Veritate número 27. Dice, el hambre todavía cosecha muchas víctimas entre los muchos Lázaros a quienes no se les permite sentarse en la mesa del rico. Alimentar a los hambrientos es un imperativo ético para la Iglesia universal, la Iglesia de todos los tiempos, un imperativo que responde a las enseñanzas de solidaridad y de participación del Señor Jesús. Además, agrega el Papa, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido en la era de la globalización en el objetivo que tenemos que perseguir todos para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. El hambre, termina él, no depende tanto de la escasez material, sino más bien de la escasez de recursos sociales. Este es el punto. Los recursos sociales, y eso depende de uno, el más importante de los cuales es de naturaleza institucional. Denles ustedes de comer. ¿Cómo vamos a poner en práctica este mandato de Jesús? Me despido de ustedes pidiéndole a Dios que los bendiga y que me los cuide, que me los guarde en su infinito amor, que proteja sus vidas de todo peligro. Y ustedes por su parte también, cuídense también, pongan de su parte. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.